En este video vamos a resolver el problema 2 de la prueba del 24 de septiembre de 2018. El enunciado dice lo siguiente. Un estanque cerrado de 100 litros contiene agua a 2 bar. Inicialmente el 6% del volumen del estanque está lleno de agua líquida y el resto con vapor de agua. Se calienta el contenido del estanque hasta alcanzar la presión de 10 bar. Emplee las tablas de vapor para calcular: A. La temperatura final del estanque. B. La cantidad de agua evaporada entre el instante inicial y el instante final en el sistema. Bueno, para empezar el problema debemos fijarnos de que es un estanque cerrado, o sea, de que el volumen es constante, ¿cierto? Pero además, como no entra ni sale materia del sistema, el volumen específico también será constante, ya que el volumen específico es el volumen total dividido la masa total del sistema. Asimismo, el volumen específico de vapor es el volumen de vapor dividido la masa de vapor, o el volumen del líquido, o sea, el volumen específico del líquido es el volumen del líquido dividido la masa del líquido. Aquí podemos jugar también con esta ecuación y podemos decir que la masa de vapor es el volumen de vapor dividido el volumen específico del vapor, ¿cierto? V sub G. Bueno, siguiendo con esta parte, podemos ver aquí otras ecuaciones que nos dejó el profesor que relaciona la calidad con la masa de vapor y la masa total, masa de vapor más masa del líquido. El volumen específico, la calidad, V sub G y V sub F, que corresponden a los volumen específico de vapor y líquido cuando se encuentra el punto dentro de la campana, o sea, como vapor saturado. Bueno, como dice el enunciado, un 94% del estanque está lleno de vapor y solamente un 6% está como líquido. Pero ya ese mismo enunciado nos dice en qué punto se encuentra nuestro punto inicial, o sea, en qué punto de la campana. Y como dice que hay una mezcla del líquido-vapor, sabemos que estamos dentro de la campana y estamos como vapor saturado, o sea, estamos en el punto 1. Con eso podemos trabajar con la calidad. Esta ecuación la dedujimos de acá. Masa de vapor dividido masa total es la calidad. Pero reemplazando cada valor por estas mismas variables de acá, volumen de vapor, volumen específico de vapor, podemos sacar esta ecuación de acá, que es lo mismo. Sin embargo, aquí reemplacé volumen de vapor como volumen total por 0,94, que equivale al 94% del estanque. Aquí abajo es lo mismo y volumen total por 0,06, que es el 6% de volumen que ocupa el líquido. Factorizando los volúmenes los podemos eliminar y nos queda la siguiente ecuación, que depende solamente del V sub G y del V sub F para determinar la calidad. Solamente debemos ingresar a las tablas de vapor para encontrar los datos. Ahora, el profesor les subió, según lo que me dijo, unas tablas de vapor para que ustedes puedan trabajar. En caso de que no, ustedes me dicen y yo les puedo subir las que había subido él cuando estaba yo en el ramo. O lo más probable es que las tengan. Pero bueno, eh, las tablas de vapor que subió el profesor trabaja, bueno, las que tenía yo, trabajan con el sistema internacional, o sea, trabajan con kilopascal y atmósfera, ¿cierto? O sea, kilopascal Celsius, atmósferas también, pero el sistema inglés no nos entrega los valores de V sub G y V sub F para valores enteros de bar, o sea, nos entrega los valores para cuando vale 2,04 bar y 1,98 bar.
Aquí lo que, lo que yo hago es buscar en internet una tabla que tenga los valores enteros de var, pero em, en caso de que el profesor solamente les cuente bueno el ejercicio cuando ustedes ocupan la tabla que él les dice y tienen que ocupar esa tabla y no hay valores que encuentren en esa tabla, van a tener que interpolar. Entonces, aquí hice una pequeña interpolación. Son tres interpolaciones, como ven acá, una para el B sub G, una para el B sub F y una para la temperatura. Y solamente realicé la del B sub G porque las dos es lo mismo, solamente con diferentes números. Corroboré con internet y me dio los mismos valores para tanto como para trabajar con el libro del profe o con los valores de la tabla de internet. Pero bueno, si no me creen, pueden hacer la interpolación y comparar y les va a dar los mismos resultados. Bueno, como sabíamos que estábamos como vapor saturado, podíamos entrar a la tabla de vapor saturado con solamente una variable, ya que como saben los grados de libertad nos permiten entrar solamente con una variable cuando hay más de una fase, o sea, cuando hay dos fases o más. Y cuando hay solamente una fase, necesitamos entrar con dos variables a la tabla. Pero como en este caso estamos dentro de la campana con fase líquida y fase vapor, solamente tenemos que entrar con el único dato que nos entregan, que es 2 bar. Por eso no necesitamos la temperatura, no nos la entregan. Entonces entramos a la tabla con 2 bar y calculamos los B sub G, los B sub F, interpolamos o los sacamos inmediatamente, como sea. La temperatura también lo podemos hacer y descubrimos los siguientes datos. Que a 2 bar se encuentra el agua a 120,2 grados Celsius, tiene un B sub G de 0,8857 y un B sub F de 0,0010605 metros cúbicos partido kilogramo. Reemplazando los datos en esta ecuación, obtenemos lo siguiente: una calidad de 0,018413. Ahora, es una calidad muy baja. Quizás se pregunten, esto está mal, quizá el ejercicio está equivocado, en algo me equivoqué, pero no es así. Si se fijan en el problema que subió el profesor, creo que había un 0,51% del volumen como agua líquida. Y ese 0,51% en ese punto inicial entregaba una calidad de 0,5, 0,4, 0,56 por ahí. Pero eso quiere decir que un muy poquito porcentaje del volumen va a entregar una calidad con números que van del 0,1, 0,2, 0,3, porque a medida que va subiendo el porcentaje volumétrico del líquido, la calidad se va disminuyendo considerablemente. Cosa de que una diferencia entre 0,51% de una calidad de 0,56 y un 6% de una calidad de 0,018, ahí se puede notar la diferencia entre el volumen líquido y el volumen de vapor. O sea, mejor dicho, la masa del líquido y la masa de vapor, el impacto que tienen. Bueno, esa calidad está correcta, 0,018413. Reemplazando en la ecuación que teníamos acá, que relaciona el volumen específico, la calidad B sub G, B sub F, podemos obtener el volumen específico para el punto 1, tanto como para el punto 2. Como ya sabíamos, es un volumen constante, sistema cerrado, volumen específico constante. 0,017349 metros cúbicos partido kilogramo. Ahora, como les había dicho anteriormente, para ingresar uno asumiría de que al subir la temperatura uno entraría en vapor sobrecalentado inmediatamente. Es como inmediatamente lo que uno asume cuando trabaja uno estos problemas. Se calienta el agua, se evapora. Sobrecalentado. Bueno, eso sería un error. Porque en este problema, como se fijan acá, y vamos a ver luego, el punto 2 se encuentra también dentro de la curva.
¿Cómo podemos determinar el punto 2? Tenemos que entrar a la tabla de vapor saturado con 10 bar. Entonces vamos a la tabla de vapor saturado con 10 bar. Esto es solamente, por ejemplo, para efectos de ejemplo, ya que, como les había dicho, el libro no entrega para 10 bar exactamente, entrega para 9,799 y 10,027. Tendríamos que hacer una interpolación para el B sub G, B sub F, para determinar los datos reales, o en este caso, como yo lo saqué de internet, y ya hice una interpolación y me dio lo mismo, puedo asumir de que están muy cercanos los valores que vemos acá. Entonces, bueno, pero ¿cómo podemos ver en qué punto estamos, en qué punto de la campana estamos, ¿cierto? ¿Estamos como líquido subenfriado, estamos como vapor saturado o como vapor sobrecalentado? Entonces vamos acá. Ponte tú que tengamos ponte tú que sea 10,027 bar, ¿ya? Esta sea la temperatura que queda en el punto 2. Entonces uno entra a la tabla de vapor saturado y dice ya, a 10,027 bar vamos a tener una temperatura de 180 grados Celsius, un V sub G de 0,011275 y un V sub F, un V sub F de 0,0011275 y un B sub G de 0,1939, ¿cierto? Perdón, que me di cuenta de un pequeño error que tenía. Bueno, habiendo encontrado los valores de B sub G y B sub F, ¿cierto? El valor de volumen específico que habíamos calculado, que era igual tanto como para el punto 1 como el punto 2, tiene que estar dentro de los valores de B sub G y B sub F, para que el punto 2 se encuentre como vapor saturado, o sea, esté dentro de la campana. Si es que el volumen específico, tanto como para el punto 1 como el punto 2, es mayor que el V sub G, en ese caso el punto 2 se encontraría como vapor sobrecalentado. Si es que el volumen específico es menor que el V sub F, todo esto para 10 bar, ¿cierto? El punto 2 se encontraría como líquido subenfriado. Pero en este caso, el volumen específico es menor que el volumen que el V sub G y es mayor que el V sub F, por lo tanto cae dentro de la campana y para una presión de 10 bar el sistema va a tener una temperatura de 179,9 grados Celsius, según la tabla que yo tengo en internet. Ahora ustedes pueden corroborarlo haciendo la interpolación necesaria con la tabla que entregó el profesor. Voy a tratar de averiguar cuál es esa tabla. Por último, si ustedes la tienen, por favor me la pueden enviar y trabajamos con esas cosas, con esos datos a partir de ahora, ¿ya? Bueno, para terminar el problema vamos a calcular la cantidad de agua líquida que pasa a vapor del punto 1 al punto 2. Para esto vamos a primero calcular la masa de vapor que existe en el punto 1. Esto se hace con la ecuación que teníamos al principio, ¿cierto? Que relacionaba el volumen específico, el volumen de vapor y la masa de vapor. Y reemplazamos. Bueno, el volumen de vapor era 94% del volumen total, que era 100 litros, o sea, 0,94 por 100, 94, dividido el volumen específico de vapor, que
en el punto 1 era 0,8857, ¿no? Con los cambios de unidades respectivos, de un metro cúbico equivale a 1000 litros, sacamos que en el punto 1 hay 0,1061 kilogramos de vapor. Luego, para el punto 2, tenemos que primero calcular la masa total de agua que hay en el sistema. Esto se hace dividiendo el volumen total por su volumen específico. El volumen específico que ven acá es el que habíamos calculado. Acá, que es igual al volumen específico en la parte 2, ¿cierto? Cambios de unidades y sacamos los kilogramos de agua totales que hay en el sistema. Con eso nos vamos a la ecuación siguiente, que relaciona el volumen específico, la calidad y el V sub G y los V sub F. Para el punto 2, como sabemos, el volumen específico en el punto 1 y el punto 2 son lo mismo. La calidad en el punto 2 no la sabemos, pero sabemos su V sub G y su V sub F, que si bien recuerdan, estos eran los V sub G y V sub F que correspondían al rango al que debería estar el volumen específico para estar dentro de la campana de vapor saturado. Entonces, junto a esos tres datos, nosotros podemos sacar la calidad que existe en el punto 2. Teniendo la calidad que existe en el punto 2 y la masa total del sistema, podemos sacar la masa de vapor que existe en el punto 2 con esta ecuación de acá. Calidad, masa de vapor más masa de líquido, que es la masa total. Luego calculamos la masa de vapor en el punto 2 y hacemos una diferencia entre los dos puntos. La masa de vapor en el punto 2 menos la masa de vapor en el punto 1 equivale a la masa de vapor añadida de entre el punto 1 y en el punto 2. O sea, esto es la masa de agua que se evaporó en el proceso.